el beat que mi boli responde. Y a todos nuestros olores, desde aquí le brindamos un baile. Si buscan beef, para darnos kilaman, pero no saben por dónde, no. Somos fuego, somos agua. Somos tierra, somos aire. Fuimos hechos para el combate. Con el beat que mi boli responde. Desde aquí le brindamos un baile. Si buscan beef, para darnos kila, pero no saben por dónde, no. Somos fuego, somos agua. Somos lo que trabajadoras, nos encontramos en la calle, alzando nuestras voces. Hoy más fuerte que nunca, gritamos que las mujeres y disidencias paramos y resistimos los embates de este nuevo orden social que lleva adelante este gobierno nefasto, antiderecha y destructor. En una Argentina donde ocurre un femicidio cada 36 horas, donde en lo que va del año son 43 las víctimas y el Estado parece estar cada vez más ausente, donde se aprueba la baja de edad de imputabilidad, donde se golpea todos los miércoles a los jubilados y jubiladas, donde nos quitan derechos laborales, regalan nuestros bienes naturales. Nosotras, nosotres, las mujeres y disidencias, respondemos con lucha, perseverancia, convicciones y fortaleza. Nosotros les decimos no a las políticas de ajuste en todos los ámbitos estatales. Basta de pagar la fiesta de unos pocos que administran mal una provincia rica en recursos y que mandatan a senadores y diputados a acompañar el desfalco más grande de la historia argentina. Basta de ofrecer solo recortes presupuestarios. Queremos políticas que sean justas e inclusivas, que garanticen la dignidad de los trabajadores. Basta de represión a los jubilados y a los discapacitados. Le decimos a este gobierno, provincial y nacional, no vamos a ceder. Nos merecemos como pueblo educación gratuita de calidad, que le garantice a nuestros hijos las herramientas materiales y simbólicas necesarias para la emancipación. Y repudiamos a todos aquellos que han votado la baja de la imputabilidad del delito a los 14 años. No queremos mirar para otro lado. Están asesinando, están poniendo en riesgo a toda la humanidad y a nuestro planeta. Por eso no podemos dejar de proclamarnos antiimperialistas, antifascistas, antirracistas, antigenocidas y antipatriarcales. A 50 años de la dictadura más cruel de Argentina, frente a un gobierno empecinado
empeñado en negar o justificar el terrorismo de Estado, agradecemos y reconocemos la labor de nuestras compañeras de la comarca que continúan trabajando por memoria, verdad y justicia. Nos invitan a hacer memoria activa, colectiva y participativa, como lo han hecho madres y abuelas de Plaza de Mayo durante 5 décadas. Nos pronunciamos y afirmamos que no queremos un gobierno que defienda genocidas y asesinos, ni mucho menos que niegue que fueron 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Sabemos de lucha, seguimos el ejemplo de nuestros ancestros, continuamos reclamando por un mundo mejor que nos contenga a todos. No nos resignamos, sabemos de las luchas libradas por nuestras hermanas de los pueblos originarios, del saqueo territorial que sufren, causado por los grandes negocios inmobiliarios y de la megaminería que regalan nuestros territorios a extranjeros multimillonarios. Esta quita de derechos y el saqueo a nuestro territorio no viene solo con firma del presidente. Esto es avalado por el Poder Judicial, corrupto, patriarcal, clasista y racista, que se llena los bolsillos con los negocios que se arman con sus amiguitos del gobierno.